Hola, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a su canal Cápsulas Jurídicas. Les da la bienvenida su amigo, el licenciado Macario Sánchez, esperando tengan una excelente tarde, aunque un poco calurosa. Eh, en este caso, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que fue no tan reciente, en el 2021, respecto de la nueva integración o cómo se va a formar la jurisprudencia actualmente. Primero que nada, hay que tener claro que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho. En este caso, la jurisprudencia crea normas de aplicación para los órganos federales y locales de la República Mexicana, que como ya veremos, tienen notas distintivas respecto de su aplicación obligatoria o solamente orientadora. En este caso, la jurisprudencia es un método de interpretación de la norma jurídica o de las omisiones en la norma jurídica, las cuales mediante esa interpretación se crea esta jurisprudencia para poder esclarecer el sentido de las normas, las antinomias y en este caso también las lagunas en las leyes. Esta jurisprudencia no es que haya desaparecido como muchos cuando se hizo la reforma lo creyeron así, que dicen, bueno, es que la jurisprudencia ya desapareció. No, aquí lo que pasa es que se crea un nuevo modo de jurisprudencia. Al respecto, déjenme decirles que existen actualmente tres maneras de crear jurisprudencia. Esto es, primero, los precedentes obligatorios, que es la cuestión innovadora en toda esta reforma que hubo al Poder Judicial Federal. En segundo lugar, tenemos lo que es la reiteración de criterios y la contradicción de tesis. Esas son las tres maneras que tenemos para poder crear jurisprudencia. Como lo ven, no es que haya desaparecido, sino que cambia la manera de integrar la jurisprudencia, como ya veremos un poquito más adelante. Bueno, para empezar, quiero comentarles que el Poder Judicial Federal lleva un orden jerárquico que empieza desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y termina con los juzgados de distrito y hay intermedios en los que hay órdenes jerárquicos, por ejemplo, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales, que también es una innovación que se hizo ante toda esta reforma del Poder Judicial de la Federación, y de ahí siguen los tribunales colegiados de los circuitos, los tribunales de apelación, que también fue una innovación, los juzgados de distrito, y de ahí las autoridades del fuero local, como son las salas civiles familiares, los juzgados de primera instancia y si acaso algún juzgado de cuantía menor, si es que todavía existe por ahí alguno. Ese orden jerárquico lleva tanto el Poder Judicial Federal como los órganos locales. Eso lo manifiesto para que se pueda entender ese orden jerárquico, porque dependiendo qué autoridad federal dicte o integre esa nueva jurisprudencia, son las autoridades inferiores las que tendrán que acatarlo. Bueno, vamos a empezar. Primero, la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Esta jurisprudencia por precedentes obligatorios solamente la puede dictar lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o actuando mediante sus salas, que como bien sabemos tenemos lo que es la primera sala, que se encarga de la materia civil penal, y la segunda sala, que se encarga de la materia laboral y administrativa. Estas salas son integradas cada una por 5 ministros y el Pleno de la Suprema Corte está integrado por 11 ministros. Estos precedentes obligatorios, la ley de amparo nos establece que se crean cuando en un asunto, cuando discuten los ministros de la Suprema Corte un asunto y tiene cierta cuestión relevante, se tiene que formar este criterio o esta jurisprudencia por precedente obligatorio cuando esa decisión de la Suprema Corte
está avalada por lo menos por 8 votos cuando actúa en pleno o por 5 votos cuando actúa por medio de sus salas. A eso se le llama una mayoría calificada, porque, bueno, por ejemplo, si hablamos de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte, pues bueno, la mayoría de 11 entendemos que son 6, pero esa es una mayoría simple. Para que se puedan crear este tipo de jurisprudencia nueva, que es por precedentes obligatorios, se necesita tener por lo menos una votación calificada, que es 8 votos en pleno y 5 votos, 4 votos en cada una de las salas. Y ya teniendo esos 8 votos o esos 4 votos que se entiende que es una mayoría calificada, ya podemos estar hablando de que estamos ante un precedente obligatorio. Ahora, este precedente obligatorio emitido por la sala, por el Pleno de la Suprema Corte o por sus salas, es obligatorio para todas las autoridades inferiores, pero no es obligatorio para la autoridad que lo dicta ni para las autoridades superiores. Ya les hablaré al final por qué situación no es obligatorio para la autoridad que lo dicta, pero sí es obligatorio para sus inferiores. Evidentemente, para los que están en el orden jerárquico arriba de ellos, pues no puede vincularlos porque es una autoridad inferior la que dicta estos precedentes. Pero como vemos, los precedentes obligatorios son dictados por la Suprema Corte, pues no hay autoridad arriba de la Suprema Corte en ese orden jerárquico para que pueda obligársele. Serían todas las autoridades federales en inferior rango y evidentemente las autoridades locales, cuando son dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta jurisprudencia por precedentes, lo reitero, solamente es dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus plenos o por sus salas con esa mayoría calificada. Ahora, tenemos otro modo de jurisprudencia, en este caso, que es la jurisprudencia por reiteración de criterios. La jurisprudencia por reiteración de criterios ya la teníamos, que incluso la Suprema Corte podía hacer esa jurisprudencia por reiteración de criterios, pero con la reforma que hubo al Poder Judicial y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia por reiteración de criterios se le están dejando de manera puntual a los tribunales colegiados de circuito. Esto es, los tribunales colegiados de circuito, al emitir 5 criterios, sin ninguno en contra de un cierto tema, se va a volver una jurisprudencia por reiteración de criterios, porque ya tenemos 5 criterios a favor que no necesitan ser en diferentes sesiones como antes se manejaba en la Ley de Amparo, sino que ahora ya deja esa cuestión de lado y pueden ser en una misma sesión esos 5 criterios que sean iguales, sin ninguno en contra, para formar esta jurisprudencia por reiteración. Evidentemente, esta jurisprudencia por reiteración va a ser obligatoria para los tribunales colegiados de ese circuito, nada más, y en orden jerárquico para abajo, pero de ese mismo circuito. No va a ser obligatorio para las autoridades superiores ni para la autoridad que lo emitió. En este caso, ese es el segundo modo de crear la jurisprudencia, que es por reiteración, y tenemos un tercer tipo, que es la contradicción de criterios, cuando 2 criterios chocan entre sí, por lo que una autoridad que es superior a esos 2 que están en conflicto resuelve ese criterio y ahí se crea esa jurisprudencia por contradicción. Por ejemplo, el Pleno de la Suprema Corte va a crear jurisprudencia por contradicción cuando exista una contradicción de criterios entre sus salas. Ahí es donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a crear esta jurisprudencia por contradicción. Cuando sus salas tengan criterios encontrados, su superior, que es el Pleno de la Suprema Corte, va a decidir sobre esa contradicción. Ahora, también las salas de la Suprema Corte pueden crear esta jurisprudencia por contradicción, y en este caso ellos van a resolver esta jurisprudencia por contradicción
cuando los plenos regionales tengan criterios encontrados o cuando un tribunal colegiado de un circuito tenga una contradicción o un criterio encontrado con otro tribunal colegiado de circuito, pero que sean de diferentes plenos regionales o de diferente región. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicarles esta cuestión de esa innovación. Antes existían lo que eran los plenos de circuito, que cada circuito tenía una autoridad superior para resolver cierto tipo de cuestiones federales, pero de cada circuito. Ahora lo que se está haciendo es, a ver, ya no vamos a manejarlo como plenos de cada circuito, sino que se van a reunir varios circuitos y van a tener un pleno regional, que ese pleno regional de esos circuitos es el que va a resolver esas cuestiones que tienen en orden federal. Por ejemplo, lo que estoy hablando de la contradicción de criterios que crea jurisprudencia por contradicción. En este caso, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a ser competentes cuando un pleno regional tenga un criterio encontrado con otro pleno regional o cuando un tribunal colegiado de una región diferente tenga una contradicción de criterio con otro tribunal colegiado de otra región diferente. Ahí las salas de la Suprema Corte van a ser las que van a resolver esa contradicción. Y por último, tenemos que también en esa contradicción de jurisprudencia, los plenos regionales van a resolver también y van a crear jurisprudencia por contradicción cuando un tribunal colegiado de esa región tiene un conflicto contra otro tribunal colegiado de esa misma región. Cuando son de la misma región y tienen criterios encontrados, tribunales colegiados de esa región, el pleno regional es el que va a emitir esta jurisprudencia por contradicción de criterios. Como ya lo vieron, tenemos estas tres maneras de crear jurisprudencia: por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de criterios. Así que no es que haya desaparecido, la forma de integración de la jurisprudencia ha cambiado y es de la manera que les acabo de comentar. Ahora, también una innovación que tuvo la ley de amparo es que cuando alguna autoridad del orden federal, como las que les he comentado, emitan un criterio relevante, cuando se emitan esos criterios relevantes, se va a tener que seguir un formato o una manera de establecer ese criterio. ¿De qué estamos hablando? Primero, la ley de amparo establece que vamos a tener un rubro, que son los datos de identificación de ese criterio. Segundo, vamos a tener los hechos, van a venir hechos, dos puntos, y quien haya emitido ese criterio nos va a narrar cuáles son los hechos de manera muy concreta. Sucedió esto, esta autoridad dijo esto y esta autoridad también piensa esto. Evidentemente son cuestiones encontradas o cuestiones que no están unánimes. Segundo, va a venir el criterio adoptado. Ese criterio adoptado es donde la autoridad que emite ese criterio va a decir: yo aboco este criterio, ya sea el que está estimando una autoridad o la otra autoridad que está en contrario. Y tercero, vamos a tener lo que es una justificación. Esa justificación es donde se va a dar el argumento lógico jurídico por la autoridad que emite el criterio para poder defender o justificar el por qué están adoptando cierto criterio de los que estaban en conflicto. Y por último, en ese mismo criterio se va a establecer los datos de localización. Los datos de localización son, por ejemplo, quién está emitiendo ese criterio, en qué fecha, de qué circuito es, de qué región es, dependiendo quién lo emita. Ese es el formato que debe de llevar con la nueva reforma que hubo para la cuestión de los criterios relevantes, para poder explicar de mayor manera por qué es que se crea ese criterio, cuáles son los criterios contendientes que están respecto de esa situación relevante y
el criterio adoptado y la justificación que tienen para un mayor entendimiento de ese criterio que se está realizando. Ahora, como ya se los había dicho, tenemos esa creación de jurisprudencia y quién puede crear esas jurisprudencias. Pero como se los comenté, esa jurisprudencia, la misma ley de amparo dice, no es obligatoria para quien la emite. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una cuestión de interrupción de la jurisprudencia. Y esta cuestión de la interrupción de la jurisprudencia es, quien emitió la jurisprudencia puede en cierto momento decir, ¿qué crees? Me aparto del criterio que tenía en ese criterio que emití. Pero para que hagan eso, tienen que dar una justificación válida, una justificación argumentada del por qué se están apartando de ese criterio. Y al apartarse de ese criterio, será válido ese nuevo criterio que emitieron y el criterio interrumpido va a quedar fuera. Y se va a cambiar cuando estemos ante uno de los métodos de creación de jurisprudencia que ya les había comentado antes. Es por eso que les comenté que la jurisprudencia es obligatoria para los inferiores de quien la dicta, pero no para quien la dicta de manera obligatoria, porque ellos se pueden apartar de ese criterio justificándolo y argumentando del por qué se apartan de ese criterio para que sea válida esa nueva interpretación que están haciendo, abandonando el criterio anterior. Por lo pronto, les comento que por mi parte sería todo en este video. De manera muy concreta les quería explicar esa situación de cómo se está haciendo la nueva integración o la nueva creación de jurisprudencia, quiénes pueden crearla, quiénes están obligados a aplicarla y en este caso cómo se puede interrumpir. Como siempre se los digo, estoy a sus órdenes por cualquier duda, sugerencia de este video, de los demás videos que he creado. Les doy muchas gracias por todo ese apoyo, reiterando que estos videos no los hago con otro fin más que el de poder informar de manera coloquial, sin un lenguaje técnico o netamente jurídico, para que no solo abogados, estudiantes en derecho puedan entender estas cuestiones legales, sino cualquier persona tenga al alcance esta información y pueda entenderlo, porque siempre hay que tener en cuenta todas las cuestiones legales, porque siempre estamos de por medio o podemos tener alguna cuestión relevante que necesite de estas cuestiones. Les doy las gracias por todo este apoyo. Espero sigan teniendo todos una excelente tarde y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.